Empezamos. Muy buenas noches, un placer estar aquí para la lectura del tercer capítulo de Operación Palomera. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales y tengo que decir que aquí están reunidos en este sencillo ejercicio 4 generaciones de un excelente periodismo. Yo creo que en eso, esa es como una de las grandes conclusiones a las que llego viendo estos 4 recuadros en donde aparecemos. Y creo que eso le da esperanzas al periodismo. Creo que ver que hay tantos periodistas buenos tratando de hacer las cosas correctamente y con un ejercicio ético, con un ejercicio profundo, con un ejercicio que ayuda a entender mejor este país, es una gran ganancia frente a tanta podredumbre que estamos viendo, no solo en la política, sino también en los medios de comunicación. Así es que bienvenidísimo a nuestro público de hoy, espero que disfruten esta lectura. Y bueno, nos acompaña Patricia Lara, como dirían a veces, no necesita presentación. Bueno, yo sí quisiera decir que a Patricia la conozco antes de que ella me conociera a mí. Yo cuando estaba empezando en el periodismo, me incliné mucho por el periodismo político. Y en medio de cubrimientos de campañas y todo eso, como que una persona con la que estuvo muy relacionada, Patricia, como que me vio como una mascotica ahí a los 18, 19 años, tratando de entender este país, porque esa ha sido como la línea que yo he seguido durante todos estos años, que era Carlos Lleras Restrepo. Y yo me acuerdo que en medio de mis visitas, porque él me dio varias entrevistas para mis trabajos de tesis, principalmente la de pregrado, la de comunicación. Patricia llegaba allá o lo llamaba porque trabajaba con Carlos Lleras en la revista Nueva Frontera, era como la mano derecha, izquierda y casi que el cerebro de Carlos Lleras en ese proyecto. No, eso sí no, era todo menos el cerebro. Bueno, con ese cerebro de Carlos, una persona, y tenía una fama de cascarrabias, de porquería, de todo, sobre todo de yo nunca tuve un problema con él, jamás. Yo tampoco, conmigo fue una persona impresionante, la verdad. Y yo iba mucho a esa casa ahí en esa zona de la 70, creo que era. Donde abajo de la séptima. Exacto, abajito de la séptima. Y bueno, para que veas, sin darte cuenta, Patricia. Eso ya no lo sabía. Te convertiste desde entonces en un ejemplo a seguir para mí. Yo leía la revista ya en esa época, tenía tal vez 19 años, estaba estudiando en la universidad y Patricia fue desde entonces un ejemplo para mí. Y cuando uno conoce a esos grandes ejemplos, pues bueno, mejor dicho, descubrió el mundo. Pero yo no era tan vieja, porque mire que en no, eras muy joven. Tendrías 25 años por ahí, o menos. La revista se funda en el 74, yo tenía 23 años. Yo Exacto. duré ahí hasta los 27. Yo te estaría hablando del 77, 78, más o menos por esos años. Hasta el 77, después me fui a estudiar a Europa. Entonces, eso, por ahí. Sí. No eras mucho mayor que yo, sino que yo trabajaba al mismo tiempo que estudiaba, trabajaba en la radio de Todelar al mismo tiempo que estudiaba. Y entonces, claro, era muy chiquita en comparación con los periodistas tal vez recién graduados de sus carreras, pero que estaban ya haciendo ese ejercicio maravilloso. Entonces, tengo que decir que quien hoy nos acompaña hoy aquí, Patricia, ha sido una de las inspiraciones que yo he tenido en la vida. Y que no me defraudó, porque a veces defraudan, pero 40 o no sé cuántos años después, aquí seguimos. En la misma línea. En la misma línea, con la misma ética y por el bien del país. O sea que es súper chévere. Y Diana Salinas, a quien conocí, pero veía televisión en Noticias 1, creo que se llamaba, o NTC. No sé cuál de los dos. Noticias 1. Y bueno, y aprendí a verla, y confieso que a veces, como allá todo el mundo era igual, a veces yo no sabía quién era Dora Montero, quién era Diana Salinas, todas esas que trabajaban allá, y que leía a María Cristina, les decía los nombres de ustedes a una velocidad frenética, y bueno, aprendí a ver que entre las nuevas generaciones había un potencial de buen periodismo
y también has seguido en estos años en esa línea. Fundaste recientemente, hace como un año más o menos, año y medio, Cuestión Pública, que es un medio digital que está mandando la parada porque se han especializado en periodismo investigativo al servicio de la verdadera política y de este país. Entonces, Diana, bienvenida, es un placer para mí y para Pablo que estés hoy aquí. Pablo, creo que vas a hacer un par de preguntitas y después iremos directo a nuestra lectura. Muchísimas gracias. Bueno, pues para mí, como lo decía Olguita, es de verdad que un placer estar aquí con Patricia y con Diana. Ambos, yo soy de pronto no, soy el más chiquito de los cuatro. Pero les tengo una admiración gigante. A Patricia nos hemos cruzado ahí un par de veces en una que otra entrevista que me ha tocado hacerle ahí por un libro que estamos haciendo de una persona que ambos conocemos y queremos. Y a Diana no hemos trabajado juntos en nada, pero nos hemos cruzado ahí de vez en cuando y le tengo la mayor de las admiraciones y el mayor de los respetos. La semana pasada, en el capítulo que leyeron John Alex Castillo, actor colombiano, Pilar Lozano, escritora, y Paola Gómez, periodista también de aquí de Cali, leímos el primer capítulo que narra básicamente la historia de amor entre Juan Carlos Narváez y Fabiola Perdomo y cómo esa historia de amor queda trunca por el secuestro de los diputados del Valle, que se va fundiendo de pronto con historias como la de Santiago Cepeda, segundo al mando de la columna móvil que ejecutó la operación del secuestro de los diputados, y la historia también de Daniela Narváez, la hija de Juan Carlos y de Fabiola, y bueno. Y hoy vamos a leer este segundo capítulo, y quisiera que es ya, digamos, hablar de la operación como tal, de Operación Palomera, y que así se llamaba la operación del secuestro de los diputados. Quisiera empezar por Diana, de pronto escuchándola. ¿Qué siente cuando termina de leer ese capítulo? De pronto no sé si se le devuelve la película o qué sé yo. Total, yo hago un paralelo constante y párrafo a párrafo de quién era yo, porque además en ese momento yo estaba muy joven y vivía en Cali todavía, y recuerdo perfectamente lo que pasó. Incluso me gusta mucho el contrapunteo de la construcción que se va haciendo de la operación y las vidas de estas personas, ¿no? Entonces uno no puede evitar hacer lo mismo. Me siento que estoy allí con ellos, escuchando esa historia. Y además, porque tiene un tono narrativo bastante bueno, bastante bien logrado. Y es como, yo me siento leyendo como una tragedia anunciada, ¿no? Porque además también uno se da cuenta en la lectura de capítulos anteriores que para llegar a ese momento, a la Operación Palomera, bueno, había muchos indicios que ya nos decían que cosas así podían pasar, ¿no? Pasa que también en la ceguera del presente, el presente es muy difícil leerlo también, ¿no? Entonces, en esa ceguera, pues pasó lo que pasó. Y para mí ha sido bastante importante. Yo asistí a la 10ª conferencia de las FARC, que fue la última para ese momento. Y allí yo me acuerdo que yo intenté buscar esos testimonios, creo que algo le conté que era como poder comprender lo que nos pasó y renarrar desde estos protagonistas lo que pasó, ¿no? En esa operación. Y para mí es impactante leerlo. No deja de ser impactante, fue muy impactante escucharlos. Yo no escuché a las personas que ustedes tienen aquí entrevistadas, porque pues no tenía ese grado de fuente para llegar a ellas en ese momento. Pero escucharlas para mí yo no dejo de sentirme ciudadana,
una mujer más de Cali que lee esta historia cuando llego a esta operación. Y no deja de ser muy dolorosa para mí leerla, de verdad que sí. A mí, digamos, ninguno de ellos era familiar mío ni nada por el estilo, pero para mí es supremamente doloroso y escucharlos a ellos es más doloroso aún. Yo siento que ahí también se narra cierta frialdad, ¿no?, de la operación, y esa frialdad es dura de leer. Entonces, bueno, sin duda un documento necesario para todo el mundo en Colombia. Supremamente importante. Leerlo, tenerlo, entenderlo, para mí es crucial el libro. Y muchas gracias, porque si no fuera por ustedes, hay que escribir esas historias, hay que dejarlas desde el periodismo listas para todos y todas. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por eso. Qué bueno que te haya quedado eso. ¿Y Patricia? Bueno, yo quiero decirles que el libro me parece fundamental en que se publique en este país, donde el periodismo de opinión, yo estoy un poco de pelea con el periodismo de opinión, tiene al país tan confundido. Aquí, como decía García Márquez, lo que hay es que contar el cuento. Y este libro de Operación Palomera justamente lo que hace es contar el cuento. ¿Cómo fue esa operación del secuestro de los diputados del Valle que conmocionó al país? ¿Y cómo pudo terminar de esa manera tan absurda, con esa masacre tan sin sentido que las FARC ocultaron inicialmente, y que yo creo que todavía hasta ahora, cuando uno lee el testimonio de Sigifredo López en el libro, ve claramente cómo terminó. Entonces, pues yo sí los felicito, porque el hecho de que cuenten el cuento de cómo fue esa operación en estos momentos en que la verdad está tan amenazada y es tan importante, y la verdad es un aporte fundamental a la paz. Se le fue a Patricia. Patricia. ¿Sí? Ya, ¿Me oyes? te desconectaste 6 segundos. Oh, yo no me desconecté. No, se te fue la onda, quiero decir, se te fue la... Bueno, pero alcancé a concluir la idea. Sí, te entendimos, sí señora. Ok. Muchas gracias, Patricia, de verdad que... Felicitaciones, ¿verdad? Y digo que estoy un poco de pelea con el periodismo de opinión, porque ahora la moda es que se reúnen todos los días en la radio y en la televisión a pelear personajes de un lado y de otro, y entonces está el Centro Democrático y está la izquierda y está no sé quién y está así más, a pelear con sus opiniones, pero el cuento no se cuenta. Es que si se cuenta el cuento, la realidad sale absolutamente evidente y no hay necesidad de tanta pelea. Y lo que hay que hacer es decir, hay que parar la guerra, no podemos ser tan estúpidos de seguir en esto. Muchas gracias, Patricia. De verdad que muchas gracias. Honradísimos, Olga y yo, por eso que dices del libro. Y bueno, ya para no darle más largas, estamos ansiosísimos de escuchar esta parte de Operación Palomera desde las voces de ustedes dos. Entonces, bueno, a leer. Muchas gracias por estar aquí de nuevo y ojalá tanto ustedes como los lectores que nos van a estar escuchando se gocen este rato tan agradable. Muchas gracias por estar aquí y bueno, empieza Patricia. El sueño de Luz Marina comenzó en un río cercado de árboles que apenas se sacudían de la modorra que produce el aire caliente del mediodía. El caudal circulaba por un corredor enorme de aguas traslúcidas que removían las piedras blancas y rasposas. Luz Marina estaba parada en una de las orillas y, por un golpe inexplicable de curiosidad,
quiso empezar a andar. Al entrar, tuvo la sensación de quedar inmóvil. Mantuvo la calma por unos instantes mientras observaba cómo se iban enfureciendo las aguas. En cuestión de segundos, las piedras se convirtieron en cristales ponzoñosos que crecían como maleza desde el fondo del río. Luz Marina debía llegar a la otra orilla, pero la fuerza del agua la estampillaba contra las puntas de los cristales. Nadó en contra de la corriente aplastante y logró llegar, sangrando, hasta el otro lado, donde reposaban un montón de piedras deformes y hierbas verdes sobre una superficie arenosa. Al sacar sus pies del agua, el caudal se calmó. A lo lejos, un sombrero negro que se precipitaba por la corriente del río apareció en el recóndito escenario. Con sus manos, Luz Marina tomó el sombrero, cuya copa estaba amarrada con una cinta ancha, y vio un mensaje escrito con tinta negra en la franja de color amarillo. Eran las instrucciones que debía seguir para evitar una tragedia que pronto ocurriría. Al final, el mensaje decía: atentamente, Jesucristo. De repente, Diego, cuñado de Luz Marina, dejó caer al piso un encendedor. El golpe la hizo despertar del enigmático sueño. Nunca supo qué pudo haber hecho para evitar el asesinato de Carlos Alberto Sendales, su hermano menor, el policía que fue asesinado el 11 de abril de 2002 en la Asamblea Departamental del Valle, mientras guerrilleros de las FARC desarrollaban una de sus operaciones más ambiciosas y certeras y ejecutadas en contra del establecimiento, al secuestrar a 12 de sus diputados. Habían pasado 17 años desde la muerte de Carlos Alberto, cuando se dio el primer encuentro con Luz Marina en una librería del sur de Cali. Ella hablaba pausado. Alrededor de sus ojos se alcanzaban a ver diminutos atlas de arrugas que sobresalían con su sonrisa. Su pelo negro, crespo y encanecido se sostenía con una balaca blanca. Tenía las uñas pintadas de rojo y sobre sus mejillas resaltaban diminutas lagunas de rubor. Al principio parecía tímida, pero cuando empezó a hablar de Carlos Alberto, tomó un sorbo de Coca-Cola, metió sus labios entre los dientes y empezó a narrar la tragedia que nunca pudo evitar. A mi hermano, cuando solo tenía 15 años, le dieron ganas de ser policía por mi esposo, que era jubilado de la policía. Uno, como mujer de un policía, tenía que andar con ellos, y a él, que era agente, lo trasladaron para muchas ciudades. En Popayán viví 7 años. A Carlos Alberto le gustaba mucho viajar a acompañarme cuando mi esposo se iba a trabajar. Cuando mi marido llegaba de trasnochar y se iba a dormir, Carlos Alberto se ponía el uniforme de él y se me aparecía todo uniformado. Me decía que algún día iba a ser policía, que ese era su sueño, su anhelo, su proyecto de vida. Él era el menor de los 8 hermanos. Mi mamá le ofreció estudiar en una universidad. Le dijo que le pagaba la carrera porque él era muy buen estudiante. Salió favorecido para estudiar Derecho, pero escogió irse para la policía. Nos enteramos de la toma de la asamblea por medio de las noticias. Mi hermana había prendido el radio y decía que estaba sucediendo algo en el centro de Cali y que al parecer había policías heridos. En la casa se sabía que él estaba de turno. La esposa de Carlos Alberto llamó a la estación de policía de la gobernación y le confirmaron que efectivamente él estaba allá. Le dijeron que estuviera tranquila, que él no estaba herido. De todas maneras, ella se fue en un taxi para la clínica. 2 meses antes del secuestro de los 12 diputados del Valle, los diálogos del Caguán, como se conocen los 3 años de negociación entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana, habían llegado a su fin. Durante ese tiempo, la capacidad ofensiva y defensiva de las fuerzas militares se había fortalecido y la guerrilla había logrado desarrollar estrategias de reingeniería militar, como lo cuenta Juan Manuel Santos, en ese entonces ministro de Hacienda de Pastrana. La guerrilla que se instaló en la zona del Caguán para negociar con el gobierno era una organización militar fortalecida y envalentonada con más de 20.000 hombres y mujeres en armas.
Su propósito era alcanzar una etapa superior en el conflicto que se llamaba guerra de posiciones, para lo cual debían ganar control territorial sobre centros urbanos. La gota que derramó la copa de la paciencia del gobierno, porque la de la gente se había agotado hacía mucho tiempo, ocurrió el 20 de febrero de 2002. Ese día, miembros de las FARC secuestraron una aeronave comercial en pleno vuelo y la obligaron a aterrizar en una carretera para luego llevarse como rehén al senador Jorge Eduardo Hechem, que iba como pasajero. Al presidente Pastrana no le quedó más remedio que poner fin a los diálogos de paz y ordenar a las Fuerzas Armadas que retomaran el control de la zona del Caguán. Para el año 97, el gobierno norteamericano, presidido por Bill Clinton, había puesto a las FARC y al ELN en la lista de organizaciones terroristas que afectaban los intereses de los Estados Unidos. Y con la abrupta terminación del proceso de diálogos del Caguán, Pastrana escribió una carta que destruiría ante la comunidad europea la imagen de las FARC. Así lo cuenta Santos. El 2 de mayo de 2002, el presidente Pastrana escribió una carta a José María Aznar, presidente de España, que entonces ocupaba la presidencia rotativa de la Unión Europea, con las siguientes consideraciones, comillas: poner en duda la calidad de terroristas de las FARC, que día a día violentan y aterrorizan con sus actos a la población colombiana, que tienen secuestradas a cientos de personas, incluyendo una candidata presidencial, un gobernador en ejercicio, un exgobernador, 2 exministros, 5 congresistas y 12 miembros de una asamblea departamental, que han colocado carros bomba, bicicletas bomba, incluso cadáveres bomba para atentar contra la población, que protegen y fomentan la actividad del narcotráfico, entre muchas otras viles acciones, constituye un mensaje muy doloroso, no solo para mi gobierno, sino para todo el cuerpo colombiano que sufre cada día las desastrosas consecuencias de sus acciones. Frente a estos hechos tan dolorosos, la Unión Europea incluyó a las FARC en su listado de organizaciones terroristas donde habrían de permanecer por más de 15 años. Para junio de 2002, junto con Al-Qaeda y otras organizaciones de similar peligrosidad, las FARC formaban parte del grupo de mayores enemigos de la humanidad. Hasta aquí la cita. Tras el fin de ese proceso, las FARC aumentaron los atentados en contra de la población civil, los asesinatos selectivos, las bombas y los secuestros, y para el 2002 habían logrado incrementar el número de sus combatientes a 20.766. Ese tinglado de hombres y mujeres que se expandieron a lo largo y ancho del territorio nacional facilitó la construcción de 132 estructuras. La capacidad militar de la guerrilla sirvió como punto de apoyo para que el secuestro de los 12 asambleístas del Valle se convirtiera en un golpe certero e histórico en contra de la institucionalidad. En una carta redactada por Manuel Marulanda, dirigida a los miembros del Estado Mayor Central de las FARC y publicada en el libro Militares y Guerrillas, la memoria histórica del conflicto armado en Colombia desde los archivos militares, escrito por Juan Esteban Urgarriza y Natalí Pavón Ayala, el máximo jefe de esa guerrilla, se había impuesto la meta de generar acercamientos con el presidente que llegara a la Casa de Nariño después del gobierno de Pastrana, con el fin de construir un nuevo comienzo político para las FARC. Según la carta de Marulanda, el objetivo de ese acercamiento era tratar, comillas, tratar de quitarnos el San Benito de terroristas de forma oficial, lo que implicaba a su vez, comillas, una nueva política en busca del reconocimiento como fuerza beligerante al más alto nivel, cierro comillas. Marulanda proponía en el 2002 elaborar una lista de 12 personalidades de la vida pública, económica, social, sindical, cultural y eclesiástica que sirvan para la conformación de un nuevo gobierno, incluido un miembro del Secretariado Nacional, todos en representación de sus partidos y organizaciones, cuya selección de personalidades podemos discutir en el Secretariado sin afán. Cierro comillas. Lo paradójico de la carta de Manuel Marulanda es que esas 12 personalidades de la política nacional nunca se acercaron a la guerrilla con el objetivo de negociar la paz. Lo hicieron como resultado de una acción perpetrada por el Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas después de que las FARC consolidaron la práctica de los secuestros masivos
como mecanismo de presión al gobierno para conseguir la ley de canje humanitario. Diana. Dianita, tienes apagado el micrófono. Listo. Continúo. Como Santiago Cepeda tiene brackets en sus dientes, a veces es difícil entender lo que dice. Mueve poco los labios para pronunciar las palabras y trata de mantener la mirada firme durante la conversación. Parpadea poco, remoja la garganta con una cerveza y sonríe de lado cuando empieza a hablar acerca de la manera en la que se planteó el secuestro de los asambleístas. 2 puntos. Las unidades de este lado del país estábamos en una figura que se llamaba Comando Conjunto de Occidente, que era dirigida por Alfonso Cano. Nosotros éramos directamente dirigidos por él. Cuando Alfonso nos reunió a todas las unidades del Occidente, nos planteó la situación. Dijo que era necesario que las unidades de las cordilleras Occidental y Central comenzaran a hacer acciones que impactaran a nivel nacional, como la captura de dirigentes políticos. Entonces, nos planteó que todos debíamos pensar y diseñar acciones militares que llevaran a la detención de esta gente y empezamos a botar corriente sobre eso. El camarada Alfonso tenía una particular confianza con la estructura urbana, de pronto porque fuimos la unidad que más resistió los ataques de la inteligencia militar, que más sostuvo y que dio en diferentes aspectos los mejores resultados a lo largo de la guerra. Se le presentaron varias propuestas al camarada Alfonso y entre ellas le propusimos la del secuestro de los diputados. Él nos preguntó que si nosotros éramos capaces de ejecutar esa propuesta y nosotros le dijimos que sí. A él le llamó mucho la atención el tema de la asamblea, porque era un sitio público, llamativo, en el centro de Cali, al lado de la gobernación. Era una acción muy osada. Si resultaba bien, era un éxito definitivo que le iba a dar la vuelta al mundo, pero si salía mal, pues sería un fracaso gigante para nosotros. Pero él nos dio tanta confianza para el momento del diseño de la maniobra y fue tan sólida la manera como se la planteamos que dijo, camellemos en eso y comenzamos de ahí en adelante a trabajar para esa operación. En fin, esto surgió de una lluvia de ideas. Muchos éramos de Cali y conocíamos la ciudad, conocíamos el tema de las carreras, las calles, sabíamos dónde eran las calles que tenían doble sentido y dónde eran las carreras que tenían un solo sentido. Teníamos el manejo de la ciudad, pero también se requería saber milimétricamente cómo era el espacio de la asamblea, un edificio al que, desde ese mismo instante, le dimos un título para minimizar problemas de filtraciones que pudieran afectar la operación Palomera. Necesitábamos tener acceso visual a todo. Necesitábamos ver cómo entraban y cómo salían las personas de ese lugar. Y como era un lugar público, entrábamos y salíamos sin ningún problema. Eso nos facilitó muchísimo el proceso. Así observamos cómo era el diseño espacial de la asamblea. Eso nos facilitó muchísimo el proceso, pero necesitábamos información de los diputados. Y eso también fue muy fácil, porque como eran figuras públicas, entonces podíamos conseguir información de ellos en la misma asamblea. Y si no lo lográbamos ahí, íbamos a una biblioteca, entrábamos a la hemeroteca y buscábamos recortes de periódicos del diputado que necesitáramos investigar. Además, en la asamblea habían cuadros con las fotos y los nombres de ellos, y eso nos facilitó mucho identificar sus rostros. El secreto fue más bien cómo hacer para que quienes íbamos a llegar uniformados a la ciudad no fuéramos detectados. Entonces, empezamos a utilizar las prendas propias de una vestimenta de la fuerza pública. El uniforme fue fácil de conseguir. Fue más complicado el tema de las estampillas, los símbolos que se debían pegar en los uniformes y toda esa cantidad de cosas que eran tan propias de las fuerzas militares, porque nosotros conseguimos uniformes vírgenes, limpios, y después nos conseguimos las estampillas y los símbolos para que se comieran el cuento el día del operativo. Logramos conseguir los uniformes gracias a los compañeros del campamento que tenían familiares en las fuerzas militares. Fueron y lograron hacer lo necesario para traer los uniformes, pero también hay almacenes donde venden prendas militares y eso facilitó mucho las cosas.
Tocaba decirles a los hombres, bueno, peluquéense bien, asuma la actitud, la mirada y compre todas las prendas. Muchas veces en esos almacenes piden identificación, pero a nosotros nunca nos pidieron eso porque todo dependía siempre de la actitud. Estábamos trabajando sobre 2 criterios de vestimenta. Uno que era que íbamos a entrar vestidos de la policía antinarcóticos. Pero para darle más espectacularidad a la operación, dijimos que era necesario disfrazar a un grupo del ejército y así lo hicimos. Para que eso fuera creíble, nos tocó revisar y analizar las características propias de los militares. Sabíamos que quienes estaban imitando a la policía debían imitar perfectamente a los antinarcóticos. Los que estaban vestidos de policías tenían puesto el sombrerito, las pavitas rojas y las gafas Ray-Ban, y con la actitud de nuestros hombres, eso hizo que la gente se creyera el cuento de que había una bomba dentro de la Asamblea Departamental del Valle. Nosotros no queríamos utilizar las armas. La idea era que, con la sola presencia, ellos se creyeran el cuento y que no quedara la más mínima duda de que éramos parte de la fuerza pública. Eso para nosotros no es fácil, porque nos tocó adaptar el lenguaje de nuestros hombres al lenguaje de los militares de nuestro enemigo. En la guerrilla, nosotros nos comunicamos en términos de compañero, camarada, amigo, compita, pero en la forma de los militares nos tocaba referirnos entre nosotros de manera diferente. Y durante 15 días estuvimos así. Nos tocaba decirnos curso, lanza, pana, parcero, y cada vez que nos levantamos e íbamos a formar, en vez de decir camaradas, lo primero que decíamos era somos Policía Nacional, Dios y Patria. Era muy extraño escuchar esas palabras en la formación de un campamento guerrillero, pero lo hicimos por la causa y lo logramos. Y así nos tocó durante 15 días, para mentalizar a nuestros hombres de que ya no éramos guerrilleros, de que estábamos haciendo y planeando una operación en la que nos íbamos a convertir en militares. Nos logramos acercar al lenguaje de los militares gracias a que muchos de nuestros hombres habían prestado servicio militar. Otros tenían familiares que pertenecían a las Fuerzas Armadas y finalmente, porque somos enemigos y uno tiene que conocer bien al enemigo. No era tan ajeno el lenguaje militar para nosotros. También había gente que en el pasado fue detenida y torturada y en medio de esa detención había logrado analizar muy bien el comportamiento de los militares. Lo más difícil fue cuando le dijimos a nuestra gente que tenían que llegar uniformados a la ciudad. Fue duro, impactante para ellos, porque no sabíamos cómo convencerlos psicológica y emocionalmente de que si nosotros estábamos uniformados como militares en medio de la ciudad, nadie nos iba a preguntar nada, nadie nos iba a pedir que le confirmáramos o le verificáramos quiénes éramos. Podíamos estar tranquilamente sin nombre y sin identidad en medio de la ciudad. Podíamos ser ilegales, pero si hacíamos parte de la fuerza pública, nada nos iba a pasar. Entonces, el éxito estuvo en haber desarrollado perfectamente la actitud de la fuerza pública y en habernos preparado psicológicamente para el desarrollo de las labores grandes de la operación. En total, estaban 18 unidades disfrazadas de policía antinarcóticos y 11 de militares. Varios de ellos hacían parte de milicias urbanas, que fueron importantes para el diseño estratégico de la maniobra. Desde el 2001, nosotros estábamos acuartelados en los farallones de Cali. Era muy chistoso porque yo salía en un carro de la plaza de Caicedo y en 1 hora y 45 minutos ya estaba en el campamento. Y allá mismo, en ese campamento que quedaba a tan poca distancia de Cali, fue donde hicimos toda la planeación y el entrenamiento de quienes ejecutaron el secuestro de los diputados del Valle. Eso es de admirar. Durante 8 largos meses, algunos de los guerrilleros elegidos para la Operación Palomera debieron visitar su objetivo varias veces para conocer a fondo cada detalle de ese escenario. Como lo recuerda Leonel Gutiérrez, un guerrillero que participó en la acción, una pequeña explanada de las majestuosas formaciones rocosas de la cordillera occidental sirvió de terreno para construir una maqueta de estatura humana para hacer los simulacros. Hasta allí fueron llevados los elegidos por su comandante JJ. Este sería el escenario principal del entrenamiento, pero hay cosas mucho más importantes que este lugar.
que ustedes ayudarán a terminar de construir, les dijo. Entre esas cosas más importantes, como lo recuerda Santiago Cepeda, estaban las cualidades guerreras de los combatientes seleccionados. 2 puntos. Hay que admirar la disciplina de nuestras unidades para haber conservado esa cantidad de fuerza y energía en las montañas de Cali durante los 8 meses que se planeó el operativo. Eso es muy duro. Eso mostraba el gran desarrollo disciplinario que se pudo lograr con el personal que tuvo esa misión. Esa era la garantía que uno tenía para que todo saliera bien. Contar con personal que tenía un alto nivel de disciplina y efectividad para la operación. Siempre fue fundamental la actitud, saber cómo se portaba el fusil, cómo sostener la mirada, conservar el alejamiento de los civiles. Para esa maniobra, guerrilleros experimentados en la lucha insurgente tuvieron que meterse en sus personajes, como si estuvieran en una obra de teatro. A Carlos Alberto lo encontraron con la piel caliente, el uniforme pegado al cuerpo y el rostro bañado en sangre. Su balbuceo moribundo, que rogaba con la voz entrecortada para que alguien le salvara la vida, fue escuchado por Jaime Díaz, el entonces jefe de escoltas de Manuel José Reina, un diputado que no fue retenido por las FARC aquel 11 de abril. Minutos después de que el grupo de 29 guerrilleros se llevara a los 12 diputados hacia los farallones de Cali, alguien le dijo a Jaime que junto a una ventana de la asamblea había un policía herido. Díaz se asomó y vio el cuerpo de Carlos Alberto estirado y sin aliento debajo del marco metálico del ventanal enrejado que daba hacia la calle Novena. Corrió hasta la calle Octava para pedir ayuda, pero los policías, petrificados del miedo, no querían entrar a la asamblea, pues pensaban que la supuesta bomba podía estallar en cualquier momento. Solo un policía de mediana estatura, gafas, delgado, moreno y de voz gruesa, quiso entrar a las instalaciones de la asamblea para ayudar a salvar la vida de Sendales. Corrieron tan rápido como pudieron, con el corazón acelerado, la saliva espesa como almizcle, la lengua reseca y las manos temblando. Subieron unos cuantos escalones de las escaleras y ahí estaba, acostado sobre su propio charco de sangre y con una mano por fuera de la ventana que iluminaba las gradas que conducían al segundo piso del edificio. En medio del cataclismo que produce encontrarse de frente con la muerte, el policía que había llegado a auxiliar a Sendales salió corriendo y al llegar a la calle Octava empezó a gritar: «¡Mi sargento! ¡Mataron a mi sargento!». Segundos después, salió el escolta Jaime Díaz con Carlos Alberto Sendales, escurriendo hilos de sangre en sus brazos y en su ropa. El subteniente Sendales se veía pequeño, frágil y escuálido. Ya había perdido el conocimiento. Jaime lo puso sobre el asfalto hirviente de la calle Octava, tomó fuerzas mientras la multitud enloquecida lo veía agonizar. Quienes estaban cerca se aproximaron y bramaron por ayuda bajo el sol penetrante del mediodía. Jaime tomó a Carlos Alberto de los brazos y el policía, que había salido despavorido de la asamblea por el impacto de la escandalosa sangre de su compañero, lo agarró de las piernas. Casi trotando, avanzaron unos metros abajo hasta que encontraron una patrulla de la policía. Abrieron la puerta corrediza del vehículo y, como si fuera un costal de carnes flácidas, subieron el cuerpo de Sendales al carro policial. Tan solo una hora antes de que Carlos Alberto fuera herido con 2 disparos de fusil en su cuerpo y con ataques de cuchillo en el cuello y en la cabeza, él y su hermana Luz Marina habían conversado por teléfono. 2 puntos. Él me insistía mucho para que nos viéramos. Era como si no se quisiera ir sin antes despedirse. Era muy apegado a mí. Me había ido a buscar el día anterior, pero yo estaba ocupada haciendo unas diligencias. Al otro día yo lo llamé a las 9 de la mañana, pero él en ese momento estaba ocupado. A las 10:05 me devolvió la llamada y empezamos a charlar. Me decía que tenía muchas ganas de hablar conmigo para que le prestara dinero. Él asumía que yo era su cajero automático, porque siempre que me pedía prestado yo le facilitaba sin ningún problema. Me dijo que iba a visitarme a la 1 de la tarde porque ese día los diputados terminaban temprano. A las 11 de la mañana ocurrieron los hechos. Me tocó verlo muerto. Fue algo nefasto. Fue muy impactante.
Él se fue muy temprano. Tenía que estar como a las 6:30 de la mañana en una emisora y no me levanté. Me quedé durmiendo. Teníamos una comida esa noche en la casa. Era como las 10:30 de la mañana y me dio por llamarlo. Me estaban arreglando las uñas y la manicurista me decía que esperara a que terminara para llamarlo, porque se me iba a dañar el esmalte, pero yo le dije, no, espérese porque yo siento que lo tengo que llamar ya. Fabiola colgó el celular como si tuviera manos de lienzo, para que el esmalte no le manchara los cachetes. Mientras la llamada entraba al celular de Juan Carlos, estiró sus dedos, sopló sus uñas, tomó aire para espantar el presentimiento cadavérico que se mezclaba con el olor a barniz recién pegado en las puntas finas de sus manos. Hizo gestos de angustia y resoplaba en secreto cuando por fin su querido Juan contestó la llamada. 2 puntos. Hola, mi amor, me dijo Juan. Empezó a decirme un poco de cosas bonitas y a mí me llamó bastante la atención porque en público él solía ser más bien parco. Yo le dije, ¿quién te está viendo? Mamamos gallo un rato y me dijo, te llamo ahorita porque ya va a empezar la plenaria. ¿Qué necesitas? Le contesté, dígame a quién puedo invitar a la reunión de esta noche. Y él me dijo, escógelos tú y compra lo que quieras. Yo estoy allá temprano, lo importante es que todo el mundo llegue y la pasemos rico. Estábamos hablando cuando de pronto dijo, yo te llamo porque acaba de entrar el ejército. Yo le dije, ¿qué pasó? Él me dijo, una amenaza de bomba, un petardo. Acaban de poner un petardo en la asamblea. Ya te llamo. Colgó y yo quedé muy asustada porque no sabía qué estaba pasando. Le marcaba y no me contestaba. Le marqué a la jefe de prensa de él. Le pregunté por Juan Carlos. Ella me dijo que estuviera tranquila porque ya los estaban evacuando, que los estaban llevando para la brigada en una buseta blanca. Los estaban montando en la buseta. Yo llamé a su conductor y le dije, Raúl, sigue esa buseta, recoges a Juan y me avisas cómo va eso. El conductor me respondió, no, jefe, el ejército no permite que sigamos el bus. Dicen que es por temas de seguridad, que en la brigada los podemos recoger. Eso a mí no me dejó tranquila y me dije, aquí pasa algo. El 10 de abril del 2002, un día antes de que se perpetrara su secuestro, los diputados estuvieron analizando la seguridad en la región del Valle. Por la situación que vivía el país, sabían que los ataques contra personalidades políticas eran inminentes. Un día después, el 11, todo parecía normal y sin mayores peligros. Pasadas las 10 de la mañana, el sonidista de la asamblea estaba esperando a que llegaran todos los diputados para que empezara la sesión. De repente empezó el teatro de la guerra, la operación Palomera entraba en su etapa más peligrosa. Según su declaración ante el juzgado tercero penal del circuito, el auxiliar de sonido contó en 2002 que mientras esperaban a los que estaban a punto de ingresar, comillas, entraron al recinto unos soldados y nos dijeron, desalojen lo más pronto posible que hay una bomba. Una persona alta, que se supone que es el comandante, se dirigió al presidente de la asamblea y le dijo, tranquilos diputados, nosotros tenemos un carro afuera para protegerlos. Los supuestos soldados hacían parte de un comando de 18 guerrilleros que ingresó a las 10:15 a la asamblea por la puerta principal. El equipo de vigilancia del edificio se encontraba en cambio de turno cuando fue sorprendido por la tropa. Así lo recuerda uno de los vigilantes. Se paró uno al frente y me dijo, vamos a ingresar porque hay una bomba al interior del edificio. El comando guerrillero no se dirigió en su totalidad al salón de sesiones. Un segundo grupo se quedó en la plazoleta del primer piso, simulando la búsqueda de explosivos y anunciando la evacuación a los empleados de la asamblea. Uno de los empleados observó que en la parte de abajo, alrededor de la pileta, había varios uniformados. Yo bajé y seguí a algunos de ellos que corrían hacia la parte por donde se sacan las basuras y al llegar hasta allí gritaban, aquí está la bomba, señalando la caneca de basura grande. Somos del equipo antiexplosivos del batallón primero de Numancia. Por favor, damas y caballeros, desalojen los edificios para desactivar la bomba.
Hay un vehículo especial para los diputados. Así gritaba por el megáfono con voz brusca Milton Sierra Gómez, alias JJ, comandante de la operación del secuestro de los diputados. Mientras la guerrilla daba las instrucciones de evacuación, los corredores y salidas de la asamblea parecían una verdadera maratón de la angustia y el miedo. Las casi 3 décadas de guerrilleros vestidos de policías y soldados habían salido de las entrañas de los farallones de Cali a las 9 de la mañana. En el bus destartalado que parecía un gigantesco elefante blanco y que a duras penas cabía por las estrechas calles del centro de Cali, estaba parte de la guerrillerada que ejecutaría la maniobra militar más importante de su historia. Durante el viaje, los guerrilleros del Frente Urbano Manuel Cepeda Vargas iban escuchando canciones de Ricardo Arjona y otras baladas noventeras que no dicen mucho, pero dan la sensación de que las cosas podrían estar bien. Al frente, como copiloto del bus, con su figura corpulenta e imponente vestida de militar, JJ movía su mano izquierda para dar las últimas instrucciones del operativo. La empalagosa voz de Ricardo Arjona recitaba sus frases insulsas de autoayuda cuando llegó el momento decisivo. Compañero, entramos al lugar. Cuente mentalmente hasta 100, le dijo JJ al conductor. Para Santiago Cepeda, segundo al mando de la operación, el golpe al corazón de la Asamblea del Valle fue mucho más que un secuestro. Para él fue un símbolo de amor y de entrega absoluta por la causa de las FARC. Por eso cuidaron con esmero cada detalle. El éxito de la Operación Palomera sería un gran triunfo para las FARC. En comillas, en medio de la planeación dijimos, si en esta maniobra se supone que va a haber explosivos, pues debe haber un perro antiexplosivos, consigamos uno. A un compañero nuestro le habían regalado una mascota que justo era un pastor alemán y que era el cariñito de todos, era la mascota de nosotros. Lo adorábamos porque era muy educadito y muy tranquilo. Entonces dijimos, ese animal es, pongámosle cadena y que el dueño lo lleve y lo traiga durante la operación. Lo consentimos, le dimos comidita, cariñito, y ese perro estuvo ahí todo el tiempo durante la operación. Es que teníamos muy claro que si íbamos a decir que había explosivos, debía haber un perro que olfateara esos explosivos. Nunca lo entrenamos y nunca hubo necesidad de nada porque la gente se comió el cuento. 15 días antes de la operación entramos al bus de los farallones y como era una buseta particular, comenzamos a pintarla, a maquillarla para que todo pareciera real. Para eso habíamos buscado un vehículo pequeño, barato, robado. Le pusimos plástico negro en las ventanas para que pareciera un bus blindado y así quedó como un vehículo especial. Nosotros dijimos que para que una operación como esas valiera la pena, debíamos secuestrar por lo menos a 10 diputados. Ese día todos estábamos en el papel que debíamos tener, estábamos en el punto exacto donde iba a arrancar la operación. Apenas tuvimos la señal de que ya había más de 10 diputados en la asamblea, nos bajamos para el centro de Cali. Hasta ahí la lectura de hoy. Hasta ahí la... Pablo, estás con el micrófono cerrado. ¿Aló? Ahora sí. Ay, quién sabe qué pasaba. Ya que es muy emocionante escuchar lo que uno escribe. Nosotros, Olga y yo, siempre que terminamos los libros, los escribimos, los pasamos a la editorial y chao, y nos olvidamos de lo que escribimos y muy de vez en cuando los volteamos a mirar. Y de verdad que es muy, muy emocionante escuchar lo que uno escribe desde otras voces. Entonces, de verdad que Diana, Patricia, muy entrañablemente les agradecemos por sacar tiempo, por haber leído Operación Palomera, por estar aquí con nosotros, por compartir su tiempo y sus voces con
Olga, conmigo y con las personas que hoy nos escuchan. De verdad que profundamente agradecidos y hubo momentos, yo soy chilloncísimo, yo chillo despidiendo un avión de carga. Entonces, hubo momentos en los que se me erizaba la piel, se me escurrían las lágrimas, porque de verdad que es muy emocionante y bueno, me siento muy emocionado de que ustedes puedan estar hoy aquí con nosotros. Olguita. Bueno, muchísimas gracias, de verdad, comparto las palabras de Pablo. Mañana tendremos la lectura de la última parte de este capítulo, con una gran actriz y bella amiga también, Consuelo Luzardo. Entonces, bueno, de verdad qué voces tan maravillosas las que estamos teniendo en este ejercicio que hacemos por primera vez y que esperemos poder seguir haciendo con muchos otros libros. Diana, Patricia, las quiero mucho. Y muchas gracias a ustedes por la invitación. A ustedes por aceptar. Honrada, nos vemos mañana a las 8 de la noche. Dime, Diana. Vale, súper. No, honrada, yo de estar aquí. Para mí, Olga es como su Patricia Lara, entonces yo me siento así súper espectacular. Pero abrazos, de verdad. Bueno, muchas besos. gracias. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos a las 8 de la noche con Consuelo Luzardo mañana. Muchas gracias. Súper. Gracias a ustedes.